¿Qué dice la Corte Tucumán? Y aquí cita el fallo. Dice, es preciso repensar los extremos del Instituto de la Legítima Defensa. Observen, acá empezamos con esto que decía, el análisis crítico. Es decir, lo que tengo dado hasta ahora no me sirve. No me sirve más. ¿Por qué? Porque yo tengo, por algo, mejor dicho, tiene que visualizar por orden los derechos internacionales. Tengo que visualizar las consecuencias que va a tener la aplicación de esa norma, de esa ley, frente a esta mujer en particular. Las consecuencias son terribles. Pongamos un momento a pensar en lo siguiente: estamos hablando de una mujer que momentos antes de que su pareja se pueda ver y ella lo matara, está probado en el expediente que la agredió físicamente, la amenazó con una amenazó jurídica, la forzó a una relación sexual. Y así todo, la mujer va a ser condenada. Entonces, claramente es una situación, digamos, por demás. Entonces dice, es preciso repensar, citando a la Corte de Tucumán, es preciso repensar los extremos del Instituto de Legítima Defensa cuando quien invoca la causal de justificación es una mujer víctima de violencia. Un análisis del asunto que ignore la complejidad del fenómeno de la violencia contra la mujer, y esto es la perspectiva de género, esto es la perspectiva de género. Analizar el caso conforme a la realidad que realiza la mujer víctima de violencia de género. Aún más las características históricas de desigualdad de poder entre varones y mujeres, y las notas propias del ciclo de la violencia, en las que suelen permanecer las víctimas de violencia tenidas en victimales. Profundizando lo que decíamos recién, profundizaríamos las cuestiones de desigualdad y justicia. Es decir, no puede el tribunal evadirse dentro del texto de violencia de género que envía la mujer. Es decir, la interpretación normal que estaba en el artículo 35.6 fue operar, que dice que requiere una agresión ilegítima, hay que analizarlo, hay que reinterpretar qué quiere decir agresión ilegítima, y hay que reinterpretar los tiempos que se requieren de esa agresión para hablar de legítima defensa. Concretamente, voy a hacer una cita más, voy a utilizar, citando a León Roxini, dice, cada actual legítima defensa contiene una agresión que aún continúa y que aunque esté formalmente consumada, aún no está materialmente adoptada o terminada. Por eso es admisible la legítima defensa, especialmente los delitos permanentes. Con esto que quiero decir, en muchos casos, cuando hablamos de violencia, la violencia pasando es la situación en la cual se encuentran insertas mujeres víctimas de violencia de género y comprende el comienzo de una relación, la acumulación de tensiones, la explosión de la tensión que puede ser un insulto, una amenaza, un golpe. Luego esa tensión tiende a bajar para ir al periodo de reconciliación, para volver todo a empezar. En general, los ciclos de la violencia, Cristo, en casos pueden el tiempo hacerse más cortos, y en muchos casos más graves las consecuencias. El caso más extremo es el femicidio. De ahí ya no reparación posible. Más que la sanción, la persecución penal. Pero poco sirve para la vida. Acá lo que dice el tribunal citando Roxini, en definitiva, el tiempo de la elección ilegítima en estos casos es irrelevante. Es decir, el tribunal hace un parangón con la situación de hombre contra hombre. Geográficamente, hoy día lo que dice el tribunal es que el artículo 34.6, como otras normas, están pensadas en un contexto donde se invisibilizaba la situación particular de las mujeres en lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces no era tenida en cuenta esa situación. Por eso la norma no la vamos a encontrar, y la tenemos que reconstruir. Es decir, el tiempo de la elección legítima basta con que haya ocurrido una vez en algún momento del éxito y que en la persona de la víctima razonablemente se pueda configurar la idea de que no solo va a volver a pasar, sino que las consecuencias van a ser peores. Ahora, respecto a lo que decía el representante del Ministerio Público, es que, bueno, las otras alternativas y a la resulta victimaria, el índice, pero para vos, por ejemplo, el celular, sanear, se creó también algún grado de estrategia para no llegar a lo que se le hace. Lo que el tribunal dice es, citando aquí a la Corte de Tucumán, mejor dicho, la Corte, creo que el caso de Leiva, que también
transgeneral que decía interesante, que es suponer eso es suponer que la mujer voluntariamente se queda en la casa soportando una situación de violencia permanente. Entonces, en ese caso, lo que hay que replantearse es por qué se queda en la mujer. Bueno, hay un contexto social. Generalmente, cuando hay hijos de por medio, también es más complicado para las mujeres por las responsabilidades que la sociedad muchas veces impone a las madres, a veces al punto tal, y lo vamos a ver a lo largo de hoy, exigir en algunos casos hasta sacrificios heroicos en pos de salvaguardar a sus hijos cuando no están las posibilidades de garantizarlo. Entonces, lo que dice es que la psique esa víctima maltratada, fuertemente maltratada, sin el auxilio de nadie, digamos, no es razonable el argumento, no es viable, no es plausible el argumento de que tú puedes irte de la casa, tú eres capaz. Es un argumento muy común que se dice en muchos casos. ¿Por qué no se va? Bueno, no es tan fácil en función de que la simetría que estamos hablando, la escasez de recursos, la escasez de oportunidades, la carga, en este caso lo de tener que encargarse a veces casi con la imposibilidad de la crianza de los hijos, la dependencia económica de la pareja, la presión social de sostener ese hogar o esa familia a toda costa, la naturalización muchas veces que muchas mujeres hacen de la violencia, porque es lo que aprendieron, porque es el entorno donde han vivido, hacen que sea muchas veces imposible. Imposible. Y en esas circunstancias, el tribunal concluye que, ahí redondeando, la única solución posible que tenía la víctima de salir de esa situación es finalmente el acto de confesión. ¿Por qué? Porque no tenía otro recurso a mano más idóneos, porque perfectamente se representó que la próxima vez va a ser la última vez. Y porque otra solución implicaría desconocer la afrenta, la violación a su dignidad, a sus derechos que esta víctima de violencia de género vino padeciendo. Y aquí entramos en un tema, si se quiere, ético en argumento, porque alguno podrá decir, bueno, pero en definitiva se está avalando, alguien podría decir, se estaría avalando la venganza personal, la justicia por mano propia. ¿Cómo podría decir eso? Aquí no se trata de eso, aquí lo que se trata es de que la mujer haga lo que hizo, no para vengarse, sino para salvar su vida. Y el derecho nos autoriza a hacer lo que necesitemos hacer para salvar la vida. Por eso el Código Penal tiene las causales de rehabilitación. Es decir, uno podría ver, bueno, en definitiva se vengó, fíjense que el acto fiscal hablaba de estado de emoción violenta, en el cual, digamos, tenía razones para estar enojada, pero no deja de ser un delito que cometió. Y aquí, en definitiva, la interpretación que hace el Tribunal de Casación es que la mujer hizo lo que hizo para salvar su vida y posiblemente la vida de su familia, su hija. No con ánimo de vengarse, sino que era ahí en un contexto muy desfavorable. Y hizo lo que pudo, no lo que hizo, lo que pudo, con los recursos que tenía para salvar su vida. Y esa es la interpretación que hizo el tribunal. ¿Por qué aplicó perspectiva de género? Porque tuvo la norma que regulaba la situación de 4.6 y la reinterpretó acorde a la magna internacional. Por eso decíamos al comienzo que tratamos asuntos de violencia de género nos compete, nos desafía a correr un poco algunos horizontes normativos que muchas veces regulan nuestra actividad, pero que a veces no son suficientes. Tenemos que ir un paso muchas veces más adelante. En muchos casos, en materia penal, sobre todo, que se aplica a perspectiva de género, son situaciones ligadas, diseñadas por una jurisprudencia de la doctrina. No está en la ley. No basta con la ley, salvo que haya una reforma, pero mientras tanto, nosotros estamos obligados a utilizar los tratados internacionales. Pasando a otra cuestión, esto de reinterpretar el Código Penal, hay otro fallo que vamos a hablar aquí en colación. El fallo de Merkel es un caso muy profundo que se da. De hecho, está estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso de las mujeres utilizadas como ayuda, como transporte de estupefacientes. Generalmente son mujeres con muy bajos recursos que no tienen otro medio a disposición para
acceder, en este caso, peso unitario, y muchas veces son captadas por organizaciones criminales con esa tarea, con de transporte, se llama mulas, de estupefacientes. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la criminalización? Es decir, obviamente, si encontramos con mujeres, particularmente vulnerables, hasta el punto que su situación fue estudiada especialmente por la situación de la mujer humana. ¿Qué pasa cuando se las criminaliza? Bueno, acá nuevamente hay que analizarlo todo con perspectiva de género. ¿Por qué? El fallo que traigo aquí presenta esta situación. A N, vamos a llamarla N, se la acusa de transportar materiales de estupefacientes. Transportar estupefacientes. El Tribunal Oral, este hecho ocurrió en Jujuy, el Tribunal Oral Federal de Jujuy la absuelve por entender que actuó bajo estado de necesidad, y la Cámara de Casación Federal, no de drogas, también federal, ratifica. ¿Cuáles son los argumentos que utilizaron tanto el Tribunal Oral de Jujuy como finalmente la Cámara de Casación? Bueno, es nuevamente evaluar, ahora ya no la legítima defensa en este caso, sino otra. Que se le establece ¿cómo opera el Estado de Seguridad Justificante según la doctrina? El Estado de Seguridad Justificante implica provocar un mal menor para evitar una mayor. Ante una amenaza, es un mal grave. A diferencia de la legítima defensa, el Estado de Seguridad no tenía un requisito temporal, sino que mientras persista la situación de amenaza, el ordenamiento jurídico autoriza a la persona provocar el mal menor para salvar un mal mayor. Para salvar sufrir un mal mayor del cual ha sido objeto de su provocación. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué se nos ocurre? Estamos hablando de una mujer en grado de vulnerabilidad muy alto. ¿Y cuál es la particularidad de este caso? Tenía una hija pequeña que tenía que someterse a una operación de una de sus manos, pero de la mano derecha, y después de una malformación. Para mí, según la había indicado de los pediatras, el equipo de pediatras que la atendió, mientras más rápido se hiciera la intervención, más posibilidades de una recuperación clínica tener. A punto tal era grave la situación que la chiquita hablaba, lo decía a su madre, porque ella entraba en el psicológico, por eso le decía a su madre que no tenía mano, que iba a perder su mano, que no tenía mano. O sea que había un sufrimiento de mano, sufrimiento de la propia mano, sufrimiento de la niña, porque sufría la transformación que tenía miedo de perder su mano. O sea, había una grave afectación de la niña que provocaba toda esta situación. Él no tenía cobertura social, había sido víctima de violencia de género por parte del padre de la niña. De manera tal de que, digamos, estaba en su vulnerabilidad, sabía con sus padres, el progenitor de la niña daba asistencia económica de ningún tipo, no tenía un número de local que le permitiera acceder con cierto grado de oportunidad a otros puestos de trabajo, una remuneración que le permitiera sobrellevar el tratamiento. Están todos los ingredientes para decir que tiene una persona particularmente vulnerable. El Ministerio Público lo que va a decir es, no, mire, tenía otros médicos. Nuevamente los van a tener parecido a lo que se hizo en el caso de la legítima defensa. Es decir, él tenía otros médicos, necesitaba colaborar o ser partícipe del tráfico de estupefacientes para conseguir los recursos para que su hija pueda ser intervenida. De hecho, da cuenta como que recibía un grado de ayuda del progenitor y aparte vivía con los padres de ella, con lo cual podía proveerse de recursos para hacer frente al tratamiento de su hija. Por otro lado, nos decía el Ministerio Público que no era tan urgente, pero que no peligraba la vida de la hija, cosa que es cierto, y que no era tan urgente. Bueno, eso era más factible porque el informe había tratado de que sí, con el riesgo de que el ritmo de conocimiento futuro de esa mano tenía esa información urgente y aquí me sobra yo la gran afectación psíquica que puede negociar la IAM
Es decir, es una mujer que está en un cuadro de situación alta de violencia. No tenía dónde recurrir, dónde pedir ayuda, ya que cargarse de la relación de su. Fíjense, acá el tribunal cita, digamos hablando de la adopción de Benito Para, dice que para la adopción de las medidas a que se refiere el capítulo, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta las situaciones de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, entre otras, su raza, su condición étnica, migrante, refugiado, desplazado. Y en igual sentido se considera a la mujer que sufre violencia por estar embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados. En casos, situación económica, socioeconómica desfavorable. Es decir, la propia Convención dice que son personas, mujeres, particular grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, las medidas que adopta el Estado tienen que necesariamente contemplar esa situación. ¿Qué dice el tribunal? ¿Qué dijo el Tribunal Oral de Discurso, por ejemplo? Dice que no se puede desconocer la situación de que el esposo de EMR se encontraba angustiado por la salud de su hijo, la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica que hay una mirada centrada del caso, carente de toda propiedad y género, propia de las estructuras androcéntricas que eligieron que aún persiste el derecho penal. Esto es lo que dijo el Tribunal Oral del Discurso. La Cámara ratifica el concepto y finalmente la absuelve por entender que obró bajo el estado de necesidad justificada. ¿Qué dijo la Cámara? También dijo el Tribunal Oral. En primer lugar, condenó los males. Nosotros dijimos recién que el estado de necesidad implica una ponderación de males, al menor a cambio de no sufrir un mal mayor, o para evitar sufrir un mal mayor. En este caso, la conducta de él afectó a la seguridad pública, colaboró, participó en el tráfico de estupefacientes. Pero digo, en definitiva estamos hablando de un bien de naturaleza abstracta, que es la salud pública, con un grado de afectación en el contexto global que es mínimo, versus la integridad psicofísica de su vida, que necesitaba aparentemente una intervención quirúrgica y no había forma de proveerse de los medios adecuados. El estado de necesidad sufre la propia situación de vulnerabilidad por parte de él. Entonces, en ese caso, podemos decir que el tribunal también, con perspectiva de género, es decir, tomó el artículo 24, que se hizo tercer del Código Penal, lo reinterpretó acorde a la perspectiva de género. De lo contrario, la solución hubiera sido seguramente una condena. Si se trataba de un hombre, por ahí diríamos que tenía mejores chances de progresar recursos económicos. Se trataba de un hombre difícilmente, pero un hombre como principal sostén de su núcleo familiar. Generalmente las mujeres en estas situaciones son madres que crían solas a sus hijos, sin una ayuda emocional y material. Y el tratamiento principal que aparece en la situación de la otra es la desarrollo última violencia de género. Sobre esto concluyo. Y las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo cuando han sido sometidas a intenso maltrato, tiempo, la adaptación, la resistencia y demás, suelen, dado la estudiado la psicología y demás, conductas educativas, no suelen pedir ayuda, les cuesta pedir ayuda, les cuesta salir al mundo y solicitar ayuda. Por lo tanto, cuando toma la decisión de denunciar la situación, decisión generalmente muy traumática. Por eso es importante que el Estado acompañe en todos sus órdenes en este proceso. Y en los dos casos que he comentado, en las dos situaciones está esa mujer, que era el tribunal no lo dijo, que en ningún caso, pero no tiene esa situación. Las mujeres que no han podido, de lo que les estaba pasando, de la cultura, cuales pudieron marcadas o insertas, no pudieron, no tuvieron los recursos necesarios, ni el apoyo necesario para pedir ayuda al Estado. Por eso llegaron a una situación de límite en la cual cometieron, sí, en principio, delitos, pero porque no les quedaba otra situación. Y eso es lo que hay que entender también cuando hablamos de violencia de género.
es apuntar también al contexto social, pero al contexto individual de cada mujer que llega a preocupados a hacer una denuncia. Muchas conductas que nos parecen nosotros desde afuera como irracionales, esto de decir por qué la mujer en el caso de violencia en una casa se una violencia, no es para nada irracional si tomamos en cuenta los cuadros que atraviesan a mujeres víctimas de violencia, cuadros psicológicos que atraviesan. Si lo tenemos desde esa punto de vista, vamos a ver que la conducta no es para nada irracional, es lo esperable, lo normal en un caso como lo que vivimos ahora. Paso, no quiero explicar más. Bueno, súper interesante lo que nos contaba Martín, la verdad que es divino, porque, bueno, nosotros los que nos dedicamos más a la parte civil, o, bueno, en este caso más especializado dentro de civil, la familia, bueno, como que a veces decimos, ¿no? Que sobre todo los penalistas o el fuero penal tiene una cosa con el positivismo muy arraigado, ¿no? De mucho tiempo, como que cuesta más abrirse y hacer este control de convencionalidad, como hablaba de que a veces la ley no nos alcanza, y es perturbador en el ámbito penal, en donde las conductas están obviamente por garantías constitucionales también, ¿no? Tasadas, ¿no? Por ahí nosotros que trabajamos en civil o en familia, estamos acostumbrados a regular derechos, no menos normas, a cubrirla con un tratado internacional o con jurisprudencia o doctrina aplicable al caso. Bueno, estamos como a lo mejor con un poco más de entrenamiento, pero se está viendo ya la perspectiva de género está irrumpiendo con la plata constitucional y en todos los fueros y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, ya hoy la perspectiva de género, la violencia familiar no es un tema del derecho de familia o del derecho civil, sino que ha atravesado por lo menos en lo que es la comunidad jurídica en todos los fueros, administrativos, laborales, en todos los fueros. Y bueno, no, me quedé pensando en esto de los argumentos, que es apasionante. De hecho, me da esta bastante, que decía el fiscal, esto de por qué la mujer se quedaba ahí, ¿no? Como que bueno, sí, realmente más allá de la perspectiva de hacer el control convencional, hay que trabajar fueron multidisciplinariamente, ¿no? Eso es fundamental porque a veces nuestras capacitaciones que tienen que ver con lo psíquico y especial de lo jurídico no nos permiten visualizar elementos de la conducta de la gente, que es la que los peritos, que nos ayudan a resolver, ¿no? Todo esto de la situación de una mujer en ese marco es precisamente el que nos nutrimos nosotros los abogados de las otras disciplinas que nos ayudan a comprender y a visualizar el alcance, ¿no? De una conducta. Junto a eso también no podemos dejar de tener en cuenta que en el marco de la violencia familiar precisamente hay un montón de mujeres frente al primer golpe o la primera agresión que se van, pero justamente a las que les pasan estas cosas son las que forman parte de ese ciclo de violencia. O sea, para poder estar en esa situación se necesita de dos personas. Una persona que es vulnerable, que vaya a saber por qué, eso es lo que nos ayuda las otras ciencias, las sociales, el psicoanálisis, la psicología, a comprender por qué se quedan ahí, ¿no? Bueno, hay una trama que es más compleja. Por eso, esto
poder resolver con perspectiva de género tiene que ver con poder comprender todas estas circunstancias particulares y las individualidades, porque efectivamente no en todos los casos, por ser mujer, va a entrar dentro de las atenuaciones que la ley prevé. Bueno, interesante. Respecto de la perspectiva de género, a mí me gustaría a lo mejor abordar lo que es la perspectiva de género y la infancia, ¿no? O sea, ver la perspectiva de género en relación a las niñas, adolescentes. ¿Y esto por qué? Porque es de fundamental importancia, no solamente por las cuestiones que resolvemos nosotros, como familia, sino también por las cuestiones que se resuelven en otros ámbitos, ¿no? Porque las niñas que sufren violencia son víctimas de delitos que también, obviamente, son intervenidas dentro de los ceros del fuero penal. Y en relación a esto, bueno, se han hecho varias conferencias mundiales a través de Naciones Unidas, en las cuales se han hecho trabajos respecto de cuál es la situación de las niñas en general en el mundo, ¿no? Se trabaja sobre la perspectiva de género de la mujer y en particular se analiza un poco la mirada en la situación de las niñas. Y en relación a esto, advertimos que las niñas sufren una situación de vulnerabilidad que requiere una atención especial. Y esto es porque, aparte de ser mujeres, son niñas, ¿no? Que son los dos colectivos vulnerables. La niñez, precisamente por la dependencia que tiene de los mayores y por la falta de independencia en su movilidad social e inclusive familiar, ¿no? Y la de ser niña. Y bueno, me pareció interesante un proyecto que se trató en Naciones Unidas, que es el proyecto que se llama Línea, que se va realizando durante 2 años, y las conclusiones que se debatieron, de las cuales se puso de manifiesto y de resalto de la discriminación extrema de los derechos y de la violación de los derechos de las niñas, ¿no? Y dentro de las conclusiones se dijo que las niñas disfrutan de menos derechos, oportunidades y beneficios de la niñez, que como niñas, y de su adolescencia, que de los niños, ¿no? Que son más vulnerables que los niños a las consecuencias de relaciones sexuales no protegidas y prematuras. Con respecto al primer punto, esto de que disfrutan de menos derechos, oportunidades y beneficios, inclusive dentro de la familia, ¿no? Esto de vivir la niñez hay hogares donde las niñas se hacen cargo de sus hermanos más chiquitos, donde se quedan al cuidado inclusive de preparar una comida, de darles de comer, de llevarlos al colegio. Bueno, todas estas son tareas que en general hacen las niñas, o por lo menos que es pensado que deben realizar las niñas, mientras a lo mejor los niños están jugando a la pelota o haciendo otras cosas. Son más vulnerables que los niños a las consecuencias de relaciones sexuales no protegidas y prematuras. Bueno, esto también, con lo cual conlleva a ubicarlas a las niñas en una situación de embarazos en edad infantil, y tener que hacerse cargo de las consecuencias de esta situación, ¿no? Que son por demás graves. Son víctimas de distintas formas de violencia cultural, económica, social y sexual.
así como de abuso, violación, incesto y delitos relacionados con el honor, de prácticas, homicidio femenino, matrimonio infantil forzado, nosotros por ahí, unidades, todavía, pero en los países es así. A la selección prenatal del sexo y a la fertilización femenina. Hace hincapié en que tanto la pobreza nacional o riesgo climático, desastres naturales, brotes de enfermedad, incluso el impacto del VIH, aumentan las situaciones en las cuales los hogares son encabezados por niños, en este caso por niños, obligando a estos, y en especial a las niñas, a asumir responsabilidades adultas. De sus hermanos, ser fuente de ingresos, de ese núcleo familiar chiquitito que quedó sin los padres, que va quedando lo que los hace especialmente vulnerables, ¿no? Estábamos hablando de ya por ser niña, ser mujer, y en este caso ser pobre, ¿no? O encontrarse atravesada por alguna de estas situaciones que mencionamos. Más allá de la pobreza, por ejemplo, el conflicto armado, de otras catástrofes. A mí me interesó lo de la pobreza, porque bueno, nuestros amigos en este momento en la guerra, y bueno, más allá del COVID, no tenemos otras pandemias que arrasen contra los hogares de nuestras familias. Pero bueno, el tema de la pobreza, sí, ¿no? Hoy tenemos para nuestro país el índice de pobreza publicado por el UNICEF para el segundo semestre del 2021 es del 51,4. Es decir, que el índice de pobreza afecta a 5,5 millones de niños y niñas menores de 14 años. Entonces, bueno, este es un tema que nosotros nada, hay que hablar. Porque estas son las situaciones en las cuales viven nuestras niñas en los hogares de nuestro país, ¿no? En esta situación por las cuales pueden verse atravesadas por estas situaciones de tener que hacerse cargo de cuestiones que nos ponen en una situación de vulneración extrema. Esto es que entonces la pobreza, al volverse especialmente vulnerables por esta situación de estar expuestas en hogares pobres, se acrecientan las situaciones en las cuales sufren violencia física y sexual. Y se ven privados, por otro lado, de una cuestión que es elemental, es un derecho básico, y es el de poder tener infancia, ¿no? Hacer cosas de niñas. No solamente eso, sino también muchas veces en la educación. Tener que criarse a alguno de sus hermanos hace que no puedan ir al colegio ni tengan la asistencia que necesitan para poder terminar su ciclo, o primario o secundario. Muchas veces también esto nos lleva a estar expuestos a situaciones de trabajo infantil o de explotación sexual. Por eso es importantísimo su trabajo para el mundo, estos trabajos sobre las niñas de la ONU, que los estados deben incorporar la perspectiva de género en políticas y programas específicos para poder paliar con estas circunstancias a las cuales se ven
en estado de vulneración las niñas, ¿no? Luchando contra la impunidad de perpetradores y asegurando imposición de penas apropiadas por delitos de abuso sexual contra niñas. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Porque pero no solamente se trata de hacer políticas públicas acordes con la cultura de género y de niñez, sino también tener especialmente en cuenta la perspectiva de niñez y de género a la hora, en nuestro caso, de tener que resolver cuestiones en los ámbitos sobre las competencias, civil, penal, laboral, lo que fuera. Incluso, cada estudios realizados por países en los cuales tienen políticas públicas y sistemas de protección social sólidos, tienen una mayor igualdad de género, ¿no? Y son capaces precisamente de abordar estas situaciones. Bueno, nosotros todavía estamos en vías de... imagínense que respecto de la maternidad adolescente, es la que llamamos niñas entre 10 y 14 años, que es llamada la maternidad infantil forzada, obviamente. Nuestras niñas llegan por situaciones de abuso o por situaciones de coerción. Y las maternidades también prematuras entre los 15 y los 19 años son maternidades generadas por condiciones de pobreza, por estar fuera del sistema escolar, por tener relaciones sin cuidados anticonceptivos, o por estar en pareja o en convivencia en una posición de subordinación, ¿no? Esto es ya las niñas entre 15 y 19 años viviendo adultas en pareja en donde ellas se encuentran en una situación de subordinación. Que claramente, más allá de ser mujeres, repito, son niñas, ¿no? Son niñas. Esto las expone a esa situación. Inclusive, no sé si ustedes saben que la Argentina tiene cabeza en la lista de países en América Latina con más condenas por el delito de trata de personas. Y respecto de este delito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un informe en el cual, como ya se ve, el 72% de las víctimas son de género femenino y el 23% de las víctimas de trata de personas, de estos delitos, son niñas. Y respecto de los condenados por tratantes, ¿no?, que se llama el fuero penal, el 63% son hombres y el 37% mujeres. Esto da cuenta de la situación en la cual se encuentra de subordinación en este tipo de delitos, la mujer, en mayor proporción, las niñas, ¿no? Bueno, definitivamente ser niña y ser mujer son dos vertientes de vulnerabilidad de las cuales cualquier abordaje que hagamos para resolver algún conflicto en el cual se encuentren, ya sea judicial o administrativa, es fundamental un abordaje intersectorial. O sea, poder ver, empezar a ver los grados de vulneración, empezar a sacar las capas, ¿no? Bueno, es niña, es mujer, se encuentra en una situación de pobreza, y a través de de abuso o de sujeción a una persona que se pueda sobre ella, sean los padres, muchas veces con los padres, con parejas, ¿no? Pero bueno, esto es ver la perspectiva de género y ver la perspectiva de género en materia de infancia o de adolescencia en relación a las niñas. Y bueno, en función a esto también me parece muy importante hoy hablar de ciertos casos
a las cuales se ven sometidas en relación a estos marcos de pobreza y el marco de esta vulneración, que tiene que ver con que son víctimas de delitos de abuso sexual. El abuso sexual es una de las formas más extremas de violencia, ¿no? Hablando de cualquier persona y fundamentalmente respecto de los niños. Que involucra, en el caso de las chicas, de las niñas, de las adolescentes, ser víctimas, ser niña menor de edad y ser mujer. También se ven influenciadas por distintas formas de acoso, de las cuales no podemos solo olvidar, ¿no? Que tienen que ver con la violencia que fue catalogada ya en el informe de la ONU como violencia en línea, ¿no? Es la influencia de las formas de acoso y abuso sexual de la utilización de los medios tecnológicos. Hoy, nuestras niñas, nuestros adolescentes están expuestas a estas situaciones de violencia que son muy serias. Bueno, forman parte también de esta vulneración de sus derechos. Esta violencia en línea afecta directamente la dignidad de la persona, en el caso de las niñas, y crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo, del cual sí es difícil salir para un adulto, mucho más para una niña, ¿no? Donde a veces ni siquiera lo puede contar a sus padres o adultos mayores lo que les está pasando. El propio desarrollo de la pubertad genera escenarios en los cuales las niñas se ven metidas en situaciones no buscadas, ¿no? Y bueno, respecto de esto y la perspectiva, esto de poner la mirada especializada en los distintos fueros y en referencia a lo que es el abuso sexual, es importante dentro del sistema judicial digamos, desarrollar ciertos mitos o prejuicios propios de los operadores, ¿no? Nosotros hablamos de esto en todos los ámbitos del derecho, en donde muchas veces se piensa que la víctima puede consentir el abuso, se minimiza el hecho del abuso en los casos en donde una niña tuvo experiencias sexuales previas, cuando se califica el hecho según escalas, conforme a la existencia o no de penetración, de cantidad de episodios. Bueno, como que todo esto es un poco lo que hay que desarrollar, ¿no? Mitos que nosotros escuchábamos o veníamos leyendo en planes que ya no tienen nada que ver con nosotros realmente resolvemos con perspectiva de género, ¿no? Por este mandato nacional que tenemos de hacer el control de los procesos y en las normas que nosotros aplicar todos los hechos y de las pruebas que tenemos, mirando siempre las normas internas o las normas locales realmente tengan pasión en los tratados que veníamos hablando. Bueno, respecto de esto, me parece importante para terminar la importancia de la implementación de políticas públicas de protección de la niñez, ¿no? Creo que hemos avanzado bastante en relación a cuestiones de la violencia contra la mujer, de foros que hay en la mayoría de los municipios, como la Provincia de Buenos Aires, tenemos el Ministerio propio de la Mujer, de la Universidad, de Género, de Buenos Aires,
Pero me parece que queda mucho por hacer todavía en relación a los niños en general y en particular, me toca hablar especialmente de las niñas, ¿no? De las niñas y las cosas que les pasan por ser niñas. Nosotros cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de que en realidad son cosas que le pasan a las mujeres. Ser mujer es condición para que te pasen ciertas cosas. Para que te encuentres en esta situación de vulneración, para que, bueno, en este caso, ser niñas es la condición de mayor vulnerabilidad que tienen por ser niñas y por ser mujeres. Creo que el tema de las políticas públicas es fundamental, como asimismo también nosotros reforzar desde los lugares en los cuales nos encontramos, de tener una mirada de especial atención en relación a la situación de las niñas y adolescentes. Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí que la Asociación de Magistrados y Funcionarios me haya permitido compartir estas reflexiones, compartir la mesa, lo que sí podríamos llamar de este modo, con dos colegas que más allá que ponen la vara muy alta por su capacidad y por su formación, además tengo la suerte de compartir con ellos el trabajo dentro de la Comisión de Género de la Asociación. Y bueno, les agradezco mucho a Silvina Martina, a la Asociación y a todos ustedes, por supuesto, que tienen la generosidad de hacerse el bien por el momento para que compartamos estas reflexiones, que es todo lo que yo voy a hacer en realidad. Tenemos muy poco marco teórico todavía en lo que tiene que ver con el juzgar con perspectiva de género en las cuestiones patrimoniales. Lo vamos creando día a día con la casuística, lo vamos creando día a día con los distintos conflictos jurídicos que se nos presentan a resolver. Y me sorprende gratamente, a pesar de que, digamos, yo soy juez de cámara de familia, también, pero muy distinta la experiencia y el trabajo de cambio de la doctora, que es juez de primera instancia, y tanto en un fuero totalmente distinto al de Martín, pero como hay principios que nos atraviesan por completo y que son dichos incluso en los mismos términos que yo voy a utilizar ahora en estas reflexiones que comparta con ustedes. Me sorprenden muy gratamente, porque como decía Silvina recién, es que tenemos que trabajarlo intersectorialmente desde una visión multifuero, que es en definitiva una de las características esenciales del juzgamiento con perspectiva de género, que es que atraviesa todos los fueros, atraviesa todos los institutos jurídicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género? En definitiva, juzgar con perspectiva de género, el juzgamiento con perspectiva de género es una herramienta conceptual que nos permite hacer una ponderación de circunstancias particulares en un contexto de vulnerabilización. Yo prefiero utilizar este término y no el de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, por supuesto, es íncita, es propia de ciertos sujetos de derecho que el ordenamiento reconoce especialmente para brindarles una protección especial. Como decía recién Silvina, la condición de mujer es una de esas condiciones de vulnerabilidad. La condición de niño, niña, adolescente, persona con discapacidad, anciano. Pero lo que genera el conflicto jurídico no es en sí, viendo yo, esa condición íncita propia de ciertos sujetos de derecho de vulnerabilidad, sino la vulnerabilización a las y los somete el propio sistema. Desde la pobreza, que realmente tal vez sea la madre de todos estos males,
desde la falta de política pública. Son dos puntos que acaban de mencionar mis colegas y que eran tan centrales para mí como lo han sido las exposiciones. El concepto de juzgamiento con perspectiva de género no es un concepto nuevo, es un tema que empezó a preocupar de un modo muy relevante a la Organización de Naciones Unidas cuando arrancaron esos 20 años de conferencias mundiales, que empezaron en 1975 con la de México y se extendieron hasta 1995 con la famosa de Beijing, perdón, si lo estoy pronunciando bien. Y entonces, desde México a Beijing, pasando por Copenhague y por Nairobi, se fue, ya les decía, perfilando un concepto de género que arrancó una preocupación muy grande por esta situación de especial vulnerabilidad en que nos pone la condición de ser mujeres, y fue adquiriendo, digamos, cada vez un perfil más técnico hasta elaborarse en este concepto, o tal vez no elaborarse, pero perfilarse de forma más detallada en esto de juzgar con perspectiva de género. Como les decía, no es un concepto nuevo, como lo dicen términos muy llanos, que creo son los mejores. La jurisprudencia de, perdón, voy a mirar el reloj porque no quiero explicar. Cada tanto le voy a dar una miradita al reloj. Les decía, perdón, no es un concepto nuevo y como mucha jurisprudencia de las cámaras de la provincia de Buenos Aires sostienen, entre ellas la sala a la que pertenezco, la sala segunda de la Cámara Civil Departamental, y como sostiene la Suprema Corte de la provincia también, no es un concepto que está de moda. Pero sí, tal vez desde mea culpa, tenemos que asumir que en el ejercicio de la función jurisdiccional lo empezamos a advertir de un modo tal vez demasiado reciente, pero bueno, esta visualización reciente tiene que ver no solo con el desarrollo normativo, sino también con que sobre todo en el ámbito del conurbano bonaerense, hay una complejización, una profundización de las situaciones conflictivas, de la violencia de género tan exponencial que, bueno, nos obliga a otro de los puntos con el que coincido plenamente con mis colegas, que es a cambiar continuamente nuestros paradigmas, a revisar continuamente nuestros conceptos y a alejarnos de los estereotipos, ¿cierto? En materia, digamos, en lo que tiene que ver con las normas, por supuesto voy a coincidir también desde el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos. Está muy claro toda la playa de normativa que nos sirve como fundamento y como argumentación a los operadores jurídicos, desde la Convención Americana de Derechos Humanos hasta la Convención de los Derechos del Niño, pasando por la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Tenemos elementos internacionales en abundancia, que por supuesto tienen una prioridad absoluta, pero lo cierto es que también tenemos elementos de derecho interno muy relevantes, sobre todo, y aunque parezca muy básico, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Como dijo recién Silvina, no es que porque en un término de la ecuación jurídica, porque en un término de la controversia haya una mujer, el sistema jurídico se inclina necesariamente a favor suyo. En lo que tiene que ver con el derecho civil patrimonial, no es que la sola existencia en uno de esos términos de una mujer implique la creación de nuevos
la regla o el parámetro esencial que tiene que manejar este juzgamiento con perspectiva de género es siempre el mismo, que es respetar la igualdad ante la ley. Lo que ocurre es que un concepto neutro de igualdad que no contemple esas particularidades y que no contemple esa situación íncita de vulnerabilidad, en definitiva, no sería igualitario. Ha hecho la Corte en numerosas ocasiones, la Corte de la Nación, y lo ha reproducido en nuestra provincia, y así será sine die, la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Y esas circunstancias de los sujetos de derechos más vulnerabilizados son lo que nosotros tenemos que ponderar muy cuidadosamente al momento de juzgar con perspectiva de género. En el ámbito del derecho civil patrimonial, les decía, es un tema eminentemente casuístico y que lo vamos construyendo día a día, y tiene, se me ocurre a mí presentárselos de este modo, sin perjuicio que en el transcurso de esta charla podamos encontrar algún detalle más que profundizar, pero tiene, desde mi modo de ver, conforme lo que me fue desafiando la casuística día a día hasta ahora, tres vertientes o tres ejemplos, tres situaciones cotidianas en las que mayormente se puede presentar. Y son las indemnizaciones por daños y perjuicios. ¿Qué particularidades adquieren esas indemnizaciones cuando la acreedora de esta indemnización es una mujer? Las normas procesales, manejo de las normas procesales, y la particular situación de la mujer frente al daño ambiental. En lo que tiene que ver, digamos, en estos tres, en esta suerte de tres ejemplos que tomo para un poquito prevalerme de ellos y hacer más clara hacer un poquito más claras las condiciones de este ejercicio de juzgamiento con perspectiva de género, están absolutamente atravesados los tres por la perspectiva de género, como les decía antes. Como todos los institutos jurídicos, recientemente escuché una exposición muy interesante del doctor Torres, del ministro de nuestra Suprema Corte, que planteaba esto, esta transversalidad que tiene la perspectiva de género es muy desafiante para los jueces civiles, para los que hacemos un ámbito muy o mayormente patrimonial, porque entra en una balanza muy delicada con el principio dispositivo. Y los jueces civiles no actuamos por oficio, salvo en cuestiones muy puntuales en las que esté comprometido el orden público. Estoy separando de este análisis, por supuesto, la competencia. Lo que tiene que ver estrictamente con civil patrimonial, no actuamos en oficio, y la regla que regula nuestra actuación es el pedido de parte. Si bien no llega a derogar este principio dispositivo, la perspectiva de género, cierto es que incrementa en muy alto grado el rol activista del juez, y, como decía, y me pareció muy interesante el doctor Torres en esta charla que lo escuché recientemente, casi que nos vamos acercando a la actuación de oficio. ¿Por qué? Porque decía Silvano Martín, la cuestión de género no le interesa solo a la víctima, le interesa y debería interesarle a la sociedad todo. Entonces tenemos que, si bien los jueces, por supuesto, resolvemos en el marco acotado de una causa o controversia, en lo que de hecho dice la Constitución, pero tenemos que valorar una repercusión de ese conflicto puntual que se deriva de la vulnerabilidad de género al resto de la sociedad. ¿Sí? Por esto, por supuesto, robarnos una facultad de hacer, entre comillas, justicia distributiva, pero el conflicto que ataca a la mujer por su vulnerabilidad no queda solo en ese ámbito, se traslada, repercute en su entorno, repercute, socialmente.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al patrimonio de la mujer? Bueno, yo les voy a mencionar circunstancias puntuales en las que se nos ha presentado recientemente. Son fallos de nuestra sala que están accesibles en la mesa virtual y que respecto de ellos, como de toda la influencia y de todas las fuentes influenciales que yo les comento en el curso de estas reflexiones, yo les propongo, para no atosigarlos con carátulas y demás, que por otro lado tendría que leer porque no las recuerdo con exactitud. Ustedes quieren mandarme un mail al mail oficial, yo les hago llegar un documento con todo el listado de jurisprudencia. Situaciones puntuales, nosotros en el ámbito del urbano tenemos reiteradamente, y ustedes lo sabrán por sus trabajos y demás, los daños y perjuicios derivados del accidente automotor, en los cuales está agredida la integridad física, la vida de las personas. Una situación que se nos ha presentado recientemente y me tomo el atrevimiento de compartirlo casuísticamente porque les insisto, es en definitiva la perspectiva de género un instrumento y justamente el propósito es que se vaya adaptando, readaptando y resignificando con la casuística. Es el de la mujer que enviuda a raíz del hecho luctuoso. Hasta hace un tiempo atrás, nosotros veníamos sosteniendo, lo cual es exacto y tiene una clara coyuntura legal, que la indemnización, ninguna indemnización de la que otorgamos en el fuero civil puede responder a una exacta fórmula matemática, sino que en base a la reparación integral tiene que tener una visión más global, más holística de todas las condiciones particulares de quien sea alrededor de esa indemnización. Pero, sin duda alguna, la condición particular de la mujer nos obliga a hacer otro tipo de reflexión. Un caso que se presenta habitualmente, ya les digo, es el de la mujer, el de la mamá, que pierde a su compañero, a su marido, en alguno de estos supuestos de responsabilidad extracontractual. Y si bien nosotros siempre hacíamos hincapié en el apoyo económico que se perdía frente a ese hecho, hoy nos vemos obligados a valorar otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la mayor dificultad que va a tener esta mujer en una inserción laboral que le permita compensar aquellos ingresos que ya no va a percibir. En el caso de insertarse laboralmente, cuando las estadísticas indican que sin perjuicio del avance de las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar siguen estando claramente en una proporción mucho más alta en la cabeza de la mujer, el abordaje económico, no hablemos de las cuestiones sobre las que se explayaron Silvina y Martina, pero en el mero abordaje económico, una cuestión solo de grupos, siempre es más gravosa la situación de la mujer porque en la medida en que tiene que sostener aquellas tareas de cuidado de los niños y de sostenimiento del hogar y además buscar una fuente de ingresos que compense el ingreso perdido, hay mayores erogaciones indudables en lo que tiene que ver con qué hacemos con el cuidado de los niños cuando la mamá tiene que proveerse de una fuente o una fuente extra de trabajo, qué hacemos con el mantenimiento del hogar. Y bueno, la situación que reitera y profundiza esta problemática, por lo menos en el ámbito de nuestra jurisdicción territorial, nuestra competencia territorial, es claramente la pobreza. Generalmente las mujeres quedan al frente de hogares y se pierden fuentes de empleo
precaria. Entonces las posibilidades de acceder a la percepción de una pensión son de escasas a nulas. Entonces claramente esa pérdida del ingreso de tu varón, del papá de esa familia, provoca una situación económica muy emergente. Obliga a que la mujer se emplee fuera del hogar, si no lo estaba, con una enorme dificultad de acceso. Siguen las estadísticas resultando muy adversas para el acceso al empleo y a la igualdad salarial de la mujer, precaria, y profundizando situaciones de búsqueda de ingresos que muchas veces ponen a la mujer en condiciones de extremo riesgo. A su vez, hay que valorar el tipo de empleo que esa mujer tiene como para determinar el cuánto indemnizatorio. Recientemente se nos presentó una causa en la que la mujer que había enviudado se desempeñaba en las fuerzas de seguridad. Esto claramente aumenta su riesgo de vida, que es una cuestión que hay que ponderar al momento de indemnizar, y claramente en el caso puntual de este empleo nos hace visualizar con mucha mayor facilidad estas mayores erogaciones de las que hablábamos con anterioridad, que tienen que ver con la delegación de las tareas de cuidado de los niños y de sostenimiento del hogar, porque muy probablemente, señora, dado que no percibe una prestación a consecuencia de la pérdida de su esposo, compañero con una labor precaria, va a tener que probablemente hacer horas extras, hacer adicionales, y esos niños, esas niñas que están a su cuidado van a tener que estar forzosamente al cuidado de alguien, o, peor aún, van a tener que asumir tareas que no son propias de su edad, perdiendo señalaba muy bien Silvina, este derecho a la infancia, ¿no? Este derecho a ser niñas o niños. Tal vez se me ocurra en el transcurso de las palabras comentar con ustedes algún otro parámetro de valoración, pero básicamente es eso. Se agrava, por supuesto, para los niños y se agrava aún más para las niñas que sufren esas pérdidas. No solamente hay que tener en cuenta para valorar el valor mínimo en favor de la niña, por supuesto el daño moral, que simplemente ha perdido a su papá, sino que también ha perdido ese derecho a ser niña que se relaciona con la pérdida de la figura materna. Hasta allí sería igual en el caso de un niño. Pero la niña se reproduce, el conflicto de familia se reproduce en el ámbito patrimonial, la niña sea quien probablemente asuma esas tareas que en virtud del derecho luctuoso exceden a su mamá, y la indemnización tiene que contemplar un parámetro que impida que esto ocurra. Les hablaba también del ámbito procesal. Acá es una situación que al menos a mi modo de ver es muy delicada. Como decíamos al comienzo, sin duda alguna que el juzgamiento con perspectiva de género implica una total intersectorialidad y una mucho mayor activismo judicial. Las reglas de Brasilia, por ejemplo, nos imponen el hecho de observar que tenemos que apartarnos de todos los rigorismos formales procesales, de los excesos rituales, en pos de contemplar la mayor dificultad de acceso a la justicia de las mujeres. Yo creo que acá se presenta un tema difícil, a nosotros se nos ha presentado
ya en 3 o 4 causas muy recientes en la sala que han salido en disidencia. Yo creo que es de valoración muy difícil porque, por un lado, estas reglas de normativa internacional nos conducen a valorar los principios procesales de otro modo. Lo cierto es también que el proceso es la forma de materializar la garantía absoluta de igualdad de la ley. Entonces, como decíamos antes, el solo hecho de ser mujer no genera privilegios procesales, el solo hecho de ser mujer no genera la existencia de daños que no estén efectivamente probados, pero lo cierto es que las acciones de compensación económica derivadas de la disolución de vínculos, en la valoración de los términos de prescripción, de los términos de caducidad, de la promoción del beneficio de mitigar sin gastos, es claro que la condición de mujer puede impedir, dada la mucho mayor dificultad de acceso que tienen las mujeres a la justicia, puede impedir ejercer estos derechos en término. Hay que valorar en qué medida también esa situación de vulnerabilización no ha contribuido a ese ejercicio tardío o a ese ejercicio defectuoso, por llamarlo de algún modo, de los derechos. Yo lo que creo es que no es una aplicación automática de esas reglas, sino que habrá que analizar en cada caso, habiendo a prueba la excepción de que se trate, si realmente la causa por la cual se venció el término de la caducidad, se inició la acción más allá del término de prescripción, se inició el beneficio de mitigar sin gastos tardíamente y se habría generado entonces el hecho imponible de la tasa de justicia, si se ha debido o no a una circunstancia de vulnerabilidad. Les insisto y creo que no por el solo hecho de ser una mujer, una de las partes de ese conflicto jurídico, se aplica sin inmediata y automáticamente esta regla de flexibilización procesal, porque en definitiva hay que respetar la garantía de la o las contrapartes de igualdad ante la ley y en definitiva también las normas procesales sin perjuicio de la supraconstitucionalidad de las convenciones internacionales no dejan de ser zonas de reserva de las provincias y es una zona de reserva que establece la propia Constitución. Y después les decía al principio de los ámbitos, creo que es interesante empezar la perspectiva de género hoy por hoy, es el del derecho ambiental. Es el tema que propulsó la Organización de las Naciones Unidas, Hombres y Mujeres, para este año, que es la vulnerabilidad del género frente al derecho ambiental, que a priori es difícil figurarse por qué frente al ambiente la mujer podría tener una situación diferencial. Pero de hecho ocurre en el ámbito civil, se ven con una relativa frecuencia menor de lo que debería ser los amparos ambientales. Nosotros, por suerte, no registramos tragedias ambientales frecuentemente ni en el tiempo reciente, pero sí existen, por supuesto, episodios de deforestación, de inundaciones, de incendios. Y aunque parezca que ese tipo de factores externos pueden afectar del mismo modo cualquier sujeto de derecho, no es así. La mujer, frente a la tragedia ambiental, y tal como decía Silvina hace un ratito, se ve mucho más sometida, además por el desplazamiento de la tragedia ambiental general, a enfermedades o trastornos orgánicos, físicos, que los hombres. Por ejemplo, en aborto espontáneo, por ejemplo, la menstruación muy anticipada, y genera también una suerte de conflictos, una serie de conflictos sociales
que no se generan en el caso del hombre, el orden de la pérdida de recursos de esa familia que tiene que desplazarse a consecuencia de la tragedia ambiental, la introducción de las niñas, las mujeres en la prostitución, los matrimonios arreglados, etcétera, etcétera. No es común que haya una repercusión patrimonial directa en las cuestiones de derecho ambiental, me sería muy interesante que se plantee, generalmente se generan en el ámbito de la acción de amparo, pero entiendo que también requieren una valoración especial y que son muy impulsoras del análisis del juzgamiento con perspectiva. Yo no tengo mucho más para decirles, por lo menos no de lo que tenía pensado conversar con ustedes, porque ya mis antecesores han dicho muchas cosas, las cosas más importantes. Pero con lo que querría sí cerrar, es un tema muy importante, que es la responsabilidad del Estado frente a todo esto. La responsabilidad del Estado por la falta de política pública y por un ejercicio defectuoso del poder de policía de seguridad pública, tanto a nivel municipal, bueno, que es el que dada nuestra competencia más manejamos, pero entiendo que a niveles provinciales y nacional también, no por un tema de que cuestionemos puntualmente una cuestión u otra, no tiene nada que ver con eso, pero lo cierto es que el incremento de política ambiental y de política pública y la disminución de la pobreza colaborarían muchísimo porque la magnitud, la gravedad y la cantidad de estos conflictos se reduzcan. Nosotros somos el famoso último resorte, pero si nosotros tenemos que intervenir es porque algunos resortes han fallado por anterioridad. En el caso de nuestro ámbito de competencia territorial, hasta a mí me resultó sorprendente, hasta que recibí la causa por delante de mis ojos, que me lo puso blanco sobre negro. Hay algunos temas tan cotidianos, tan pequeños, como la falta de pavimentación en las calles, todavía es algo que afecta, por ejemplo, a nuestro departamento judicial, que generan un factor de riesgo excesivo para las mujeres que, por ejemplo, llevan a sus niños al colegio, que tienen que llevar a estos niños a la escuela estando embarazadas, genera un riesgo extra. Lo tuvimos en una de nuestras causas recientemente. Nos trajo a la reflexión, una vez más, lo que nos ocurre a diario, que es este tema de la falta de política pública, que no nos exime, por supuesto, a nosotros, los jueces y los funcionarios judiciales, de ejercer la responsabilidad que nos compete, pero que claramente es un condicionante de todo el conflicto jurídico y de nuestra actuación en particular. Bueno, yo cierro acá, voy a revisar a ver si tenía algún otro tema para conversar con ustedes, creo que no. Bueno, y como les decía al comienzo de esta charla, yo quedo a su disposición si ustedes quieren comunicarse conmigo por mail para la inquietud que les surja a partir de esta charla y para hacerles llegar toda la bibliografía que al menos a mí me resulta útil en la labor cotidiana para profundizar un poco estos temas. Puedo agradecerles a ustedes y a mis colegas y quedo entonces a su disposición. Gracias. Gracias.